Hermanos míos, queridos hijos de Dios, hoy quiero hablarte directamente al corazón. Sí, a ti que me escuchas en este momento, quizás en la soledad de tu cuarto, quizás en medio del ruido del mundo que te aplasta, quizás con el alma partida en mil pedazos, sin saber siquiera por dónde empezar a recogerlos. Hoy quiero que sepas algo que tal vez nadie te ha dicho en mucho tiempo. Tu sufrimiento no es castigo, tu dolor no es abandono, y esas lágrimas que caen por tus mejillas en la oscuridad de la noche no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Porque mira, hijo mío, el título de este mensaje no es casual, no es una frase bonita para atraerte y luego dejarte vacío. Es una verdad profunda que he visto cumplirse en miles de vidas, en miles de almas que como tú pensaban que Dios las había olvidado. Permíteme decirte algo con toda la crudeza que merece la verdad. Estás sufriendo. No voy a endulzarlo. No voy a decirte que todo está bien cuando sé que no lo está. Estás sufriendo y ese sufrimiento tiene nombre y apellido. Se llama soledad, se llama traición, se llama enfermedad, se llama pérdida, se llama fracaso, se llama pecado. Ese sufrimiento te despierta a las 3 de la mañana con el corazón apretado. Ese sufrimiento te hace fingir una sonrisa cuando por dentro estás desmoronándote. Ese sufrimiento te ha hecho preguntarte 1000 veces ¿dónde está Dios cuando más lo necesitas? Y déjame decirte algo más. Tienes derecho a ese dolor. Tienes derecho a sentirlo porque eres humano, porque tu corazón no es de piedra, porque las heridas que llevas son reales. Pero lo que no sabes todavía, lo que necesito revelarte hoy con toda la fuerza de mi sacerdocio, es que precisamente en ese sufrimiento, precisamente en esa oscuridad, Dios te está buscando con una intensidad que no puedes imaginar. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario a personas como tú con el alma rota diciéndome entre lágrimas, Padre, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer tanto dolor? Y ¿sabes qué les digo siempre? Lo que te digo ahora a ti con todo mi corazón. No se trata de lo que has hecho o dejado de hacer. No se trata de que Dios te esté castigando como un juez implacable. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más misterioso y a la vez mucho más hermoso de lo que tu mente puede comprender en este momento. El sufrimiento, hijo mío, es el lenguaje más íntimo que existe entre el alma humana y Dios. Es el grito que rompe todas las barreras del orgullo, es la rendición que abre las puertas del cielo, es el momento en que tu alma desnuda finalmente puede encontrarse con el amor que siempre la ha estado esperando. Hoy vas a descubrir por qué sufres, pero más importante aún, vas a descubrir cómo Dios quiere ampararte, cómo quiere envolverte en su misericordia, cómo quiere sanar cada una de esas heridas que crees que no tienen remedio. No te voy a mentir diciéndote que será fácil, no te voy a prometer que el dolor desaparecerá mágicamente después de escuchar estas palabras. Pero sí te voy a mostrar el camino que he visto recorrer a tantas almas que han pasado de la oscuridad más profunda a la luz más radiante, no porque dejaran de sufrir, sino porque aprendieron a sufrir acompañados, aprendieron a transformar ese sufrimiento en encuentro, aprendieron a descubrir en sus cruces la presencia de aquel que primero cargó la suya por amor a ti. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Mira, lo primero que necesitas entender, lo primero que quiero grabarte en el corazón con letras de fuego, es que el sufrimiento humano no es un accidente cósmico, no es un error del sistema, no es una falla en el diseño de Dios. Vivimos en un mundo caído, hermano mío, en un mundo marcado por el pecado original, y eso significa que el dolor, la enfermedad, la muerte, la injusticia son parte de esta realidad quebrada en la que todos habitamos. Pero aquí viene lo extraordinario. Aquí viene el misterio que desconcierta a los sabios de este mundo. Dios no dejó que ese sufrimiento fuera la palabra final. Cuando envió a su Hijo único al mundo, cuando permitió que Cristo cargara con la cruz, cuando lo dejó morir en ese madero como un criminal, Dios transformó el sufrimiento en el camino de la redención. Ya no estamos solos en nuestro dolor, ya no cargamos cruces sin sentido, porque Cristo mismo las cargó primero, las santificó, las convirtió en puentes hacia la eternidad. Déjame explicarte esto con una historia real que marcó mi vida como sacerdote. Hace años conocí a una mujer, llamémosla María, que había perdido a su único hijo en un accidente terrible. Esta madre llegó a mi parroquia destrozada, literalmente destrozada, sin ganas de vivir, culpando a Dios, odiando la vida, sintiendo que todo había perdido sentido. Durante meses estuvo así, sumida en una depresión profunda, alejada de la iglesia, alejada de todos. Yo la visitaba, oraba por ella, pero parecía que nada penetraba esa coraza de dolor
Hasta que un día, en la soledad de su casa, mirando una imagen del Cristo crucificado que había heredado de su abuela, algo cambió. Me contó después que por primera vez entendió que Dios no era un espectador impasible de su sufrimiento, sino que Él mismo había experimentado lo que ella estaba viviendo, había visto morir a su hijo. Había sentido ese desgarro en el corazón, había conocido la impotencia del amor ante la muerte. Esa comprensión no le quitó el dolor, entiéndelo bien, no le devolvió a su hijo, no borró las lágrimas, pero le dio algo infinitamente más valioso. Le dio compañía en el sufrimiento, le dio sentido al sinsentido, le dio la certeza de que no estaba sola, de que había alguien que comprendía exactamente lo que sentía porque lo había vivido en carne propia. María comenzó a rezar de nuevo, no con las palabras bonitas de los libros de oración, sino con gritos, con reclamos, con esa honestidad brutal que solo puede darse entre un alma herida y un Dios que no se escandaliza de nuestras heridas. Y poco a poco, mes tras mes, año tras año, esa mujer que quería morirse se convirtió en un faro de esperanza para otras madres que habían perdido hijos, en un testimonio viviente de que el amor de Dios puede sostener incluso cuando todo se derrumba. Tú que me escuchas ahora quizás estés pasando por algo similar, quizás tu cruz sea diferente pero igual de pesada. Tal vez es una enfermedad que te consume, tal vez es un matrimonio que se desmorona, tal vez es la soledad de sentirte invisible en medio de la multitud, tal vez es el peso de un pecado que no te deja dormir, tal vez es la angustia económica que te ahoga día tras día. Sea lo que sea, necesito que entiendas esto. Dios conoce tu dolor con un conocimiento que va más allá de lo intelectual. Lo conoce porque lo ha experimentado, lo ha vivido, lo ha transformado. Cristo no vino a explicar el sufrimiento, vino a acompañarlo, a redimirlo, a darle un sentido que trasciende esta vida temporal. Cuando San Pablo dice en su carta a los Colosenses que completa en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, no está diciendo que la cruz de Jesús fue insuficiente, está revelando que nuestro sufrimiento, unido al de Cristo, adquiere un valor redentor, se convierte en ofrenda, se transforma en amor. Y aquí está el primer punto crucial que quiero que comprendas con toda tu alma. Sufres porque vives en un mundo roto, pero Dios quiere ampararte precisamente en ese sufrimiento, no fuera de él. Muchas personas me dicen, Padre, cuando se me quite este dolor, entonces volveré a Dios, entonces tendré fe. Y yo les respondo, no, hijo mío. Es precisamente en el dolor donde Dios te espera, es en la herida donde quiere poner su bálsamo, es en la oscuridad donde quiere ser tu luz. No esperes a estar bien para buscar a Dios, búscalo ahora, en tu quebranto, en tu fragilidad, en tu desesperación, porque ese es exactamente el lugar donde Él se encuentra más cerca de ti. El salmista no dice, el Señor está cerca de los que están contentos y tienen todo resuelto, dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón destrozado, salva a los de espíritu abatido. ¿Lo captas? Tu dolor no es un obstáculo para encontrar a Dios, es precisamente el lugar del encuentro. Ahora bien, necesito hablarte de algo que puede resultarte incómodo, pero que es absolutamente necesario si queremos llegar al fondo de esta cuestión del sufrimiento. Hay sufrimientos que vienen simplemente por vivir en este mundo caído, por las circunstancias de la vida, por la enfermedad, por la muerte, por las injusticias que otros cometen contra nosotros. Pero también hay sufrimientos que son consecuencia directa de nuestras propias decisiones, de nuestros propios pecados, de las heridas que nosotros mismos nos infligimos al alejarnos del camino de Dios. Y esto, hermano mío, necesita ser dicho con claridad y con amor. No todo el sufrimiento es inocente. Algunos de nosotros sufrimos porque hemos elegido caminos que nos destruyen, porque hemos preferido los placeres temporales a la verdadera felicidad, porque hemos construido nuestra vida sobre la arena del egoísmo en lugar de hacerlo sobre la roca de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he visto en mi ministerio a personas que sufren terriblemente las consecuencias de sus adulterios, de sus adicciones, de su avaricia, de su orgullo? Vienen a mí con el corazón roto, pero cuando empezamos a excavar en las raíces de ese dolor, descubrimos que ellos mismos cavaron el pozo en el que ahora se encuentran. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Lo que más me parte el corazón como sacerdote no es el pecado en sí, porque para eso está la misericordia infinita de Dios, sino la resistencia a reconocerlo, la negación, el empeño en culpar a todos menos a uno mismo. Hay personas que prefieren seguir sufriendo antes que admitir que se equivocaron, antes que pedir perdón, antes que cambiar de rumbo. Y eso, hijo mío, eso es lo que más entristece al corazón de Dios, porque Él está ahí con los brazos abiertos esperando, pero nosotros nos negamos a dar el paso de la humildad que nos llevaría a su abrazo.
Recuerdo a un hombre profesional exitoso que vino a verme hace algunos años completamente destrozado. Su matrimonio había terminado, había perdido la relación con sus hijos, estaba envuelto en problemas legales, su salud se deterioraba. Durante la primera conversación, me pasó 2 horas culpando a su exesposa, al sistema judicial, a sus socios, a las circunstancias. Todos eran culpables de su desgracia menos él. Yo lo escuchaba con paciencia, orando interiormente para que el Espíritu Santo abriera su corazón. Y en un momento de nuestra charla le hice una pregunta muy simple pero devastadora. ¿Y tú qué parte de responsabilidad tienes en todo esto? Se quedó en silencio, un silencio largo, incómodo, doloroso. Y de repente ese hombre que había construido toda su vida sobre la imagen de éxito y control se derrumbó. Comenzó a llorar como un niño pequeño y empezó a confesar: Padre, he sido un egoísta toda mi vida, puse mi carrera antes que mi familia, fui infiel, mentí, manipulé, usé a las personas. Esa confesión fue el inicio de su verdadera sanación. No fue fácil, no fue rápido, implicó años de trabajo interior, de terapia, de dirección espiritual, de sacramentos, de pasos concretos de reparación. Pero por primera vez en su vida, este hombre dejó de ser víctima de sus circunstancias para convertirse en protagonista de su transformación. Aprendió algo fundamental que quiero que tú también aprendas hoy. Dios puede sacarte de cualquier pozo, pero primero necesitas reconocer que estás en él y dejar de culpar a otros por haberte caído. La misericordia de Dios es infinita, absolutamente infinita. No hay pecado que no pueda perdonar, no hay herida que no pueda sanar, pero requiere de ti una cosa: honestidad, humildad, disposición para mirar tu vida con verdad y decir: sí, me equivoqué, sí, pequé, sí, necesito ayuda, sí, necesito a Dios. Porque mientras sigas negando tu parte de responsabilidad, mientras sigas justificando tus errores, mientras sigas culpando al mundo entero de tu sufrimiento, te mantendrás atado a ese sufrimiento sin posibilidad de liberación. Y aquí quiero hacer una distinción importantísima porque sé que algunos de ustedes pueden malinterpretar lo que estoy diciendo. Reconocer tu responsabilidad en tu sufrimiento no significa culparte de todo, no significa flagelarte ni caer en una falsa humildad que es, en realidad, orgullo disfrazado. Hay personas que convierten su culpa en una identidad, que se definen por sus errores, que se aferran a su indignidad como si fuera un mérito. Eso tampoco es de Dios. Lo que Dios quiere es que veas la verdad de tu vida, tanto tus errores como tu dignidad, tanto tus caídas como tu capacidad de levantarte con su gracia. Quiere que reconozcas el pecado para poder perdonártelo, no para que te hundas en él. Quiere que veas tus heridas para poder sanarlas, no para que te identifiques eternamente como un herido. Porque mira, la verdad más grande sobre ti no es tu pecado. La verdad más grande sobre ti es que eres hijo amado de Dios, creado a su imagen y semejanza, destinado a la eternidad, capaz de amar y ser amado con un amor infinito. Entonces, recapitulando este punto esencial, sufres por 2 razones fundamentales. Primera, porque vives en un mundo marcado por el pecado original, donde el dolor, la enfermedad y la muerte son realidades ineludibles. Segunda, porque algunas veces tus propias decisiones, tus propios pecados han cavado pozos de sufrimiento en tu vida. Pero en ambos casos, en absolutamente ambos casos, Dios quiere ampararte. No te abandona cuando sufres por circunstancias ajenas a ti. Y tampoco te abandona cuando sufres por tus propios errores. De hecho, es precisamente cuando te reconoces pecador, cuando te reconoces necesitado, cuando te reconoces quebrado, que la gracia de Dios puede actuar con mayor fuerza en tu vida. Porque Él no vino a llamar a justos sino a pecadores, no vino a curar a los sanos sino a los enfermos. Tu miseria no es un obstáculo para su misericordia, es precisamente la condición que la hace necesaria y posible. Ahora déjame llevarte más profundo todavía en esta reflexión, porque necesito que entiendas algo que puede sonar paradójico, pero que es absolutamente cierto. Hay un tipo de sufrimiento que Dios mismo permite en nuestras vidas, no como castigo, sino como medicina, no como destrucción, sino como purificación. Los santos lo llaman la noche oscura del alma. Los místicos hablan de la poda divina, la Escritura lo describe en múltiples pasajes. Es ese sufrimiento que no viene por el pecado ni por las circunstancias del mundo, sino que viene directamente de la mano amorosa de un Dios que nos ama tanto, que no está dispuesto a dejarnos en la mediocridad, que quiere llevarnos más alto, más profundo, más cerca de Él, aunque eso implique dolor.
Es el sufrimiento del agricultor que poda el árbol para que dé más fruto. Es el sufrimiento del orfebre que mete el oro en el fuego para purificarlo. Es el sufrimiento del cirujano que corta para sanar. Este tipo de sufrimiento es quizás el más difícil de entender y aceptar porque aparentemente no tiene explicación lógica. Son esas personas buenas, santas incluso, que sufren terriblemente. Son esos matrimonios fieles que pierden a sus hijos. Son esos sacerdotes entregados que enferman gravemente. Son esas almas puras que atraviesan oscuridades incomprensibles. Y el mundo mira eso y dice, ¿ves? Dios no existe. O si existe es cruel porque permite que los buenos sufran. Pero esa es una lectura superficial, una lectura que no entiende el misterio de la cruz, que no comprende que Dios tiene planes que trascienden esta vida temporal, que no capta que a veces el mayor acto de amor es permitir el sufrimiento que nos transforma, que nos despega de las cosas de este mundo, que nos prepara para la eternidad. Santa Teresa de Ávila pasó por años de sequedad espiritual. San Juan de la Cruz describió magistralmente la noche oscura. Santa Teresa de Lisieux sufrió terriblemente en sus últimos años de vida. ¿Eran pecadores siendo castigados? Al contrario, eran almas escogidas siendo preparadas para una intimidad más profunda con Dios, estaban siendo podadas para dar fruto abundante, estaban siendo purificadas para brillar con mayor intensidad en el cielo. Y esto es lo que necesitas entender si estás pasando por un sufrimiento que no tiene explicación aparente, si eres una persona que intenta vivir bien, que ama a Dios, que trata de hacer el bien y aún así sufres, puede ser que Dios te esté llamando a algo más grande, puede ser que te esté despegando de los consuelos humanos para que encuentres tu único consuelo en Él, puede ser que te esté invitando a una unión más íntima a través de la participación en la cruz de Cristo. Pero ojo, y aquí necesito ser muy claro para que no haya malentendidos. Esto no significa que todo sufrimiento sea directamente querido por Dios, ni que debamos buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, ni que debamos quedarnos pasivos ante el dolor nuestro o ajeno. Dios no es un sádico que disfruta viéndonos sufrir, todo lo contrario. El corazón de Dios se estremece ante nuestro dolor, llora con nuestras lágrimas, sufre con nuestro sufrimiento. Pero en su sabiduría infinita, en su amor infinito, Él puede permitir ciertas pruebas, ciertos desiertos, ciertas noches oscuras, porque sabe que al otro lado de ellas hay una resurrección, hay una luz más intensa, hay una vida más plena. Es como el padre que permite que su hijo se caiga aprendiendo a caminar, no porque disfrute verlo caer, sino porque sabe que esas caídas son parte del proceso de aprender a andar. Dios permite ciertas caídas, ciertos dolores, porque sabe que son parte del proceso de aprender a volar hacia Él. Y aquí viene algo fundamental que quiero grabarte en el corazón. Cuando estés en medio de ese sufrimiento purificador, cuando todo parezca oscuro y sin sentido, cuando incluso Dios parezca ausente o silencioso, ahí es cuando más necesitas aferrarte a la fe. No a los sentimientos, no a las emociones, no a las consolaciones espirituales, sino a la fe pura, desnuda, que cree incluso cuando no ve, que confía incluso cuando no entiende, que ama incluso cuando no siente. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo confiando en la bondad de Dios. Esa es la fe de Job, que en medio de la pérdida total pudo decir, aunque Él me mate, en Él confiaré. Esa fe no es fácil, no es cómoda, no es emocionante, pero es la que te sostiene cuando todo lo demás falla. Es la que te permite seguir caminando cuando ya no quedan fuerzas. Es la que te mantiene vivo cuando el alma quiere morirse. Llegados a este punto, necesito preguntarte algo muy directamente, mirándote a los ojos, aunque sea a través de estas palabras. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendes? ¿Estás dispuesto a creer que Él te ama incluso cuando el dolor te grita lo contrario? ¿Estás dispuesto a aferrarte a su mano incluso en la oscuridad más profunda? Porque si tu respuesta es sí, si estás dispuesto a dar ese salto de fe, entonces prepárate para experimentar el amparo de Dios de una manera que nunca imaginaste posible. No te prometo que el dolor desaparecerá, pero sí te prometo que no estarás solo en él. No te prometo que entenderás todo, pero sí te prometo que encontrarás paz en medio de la tormenta. No te prometo una vida fácil, pero sí te prometo una vida con sentido, una vida que trasciende, una vida que vale la pena ser vivida porque está anclada en el amor eterno. Pero ahora necesito hablarte de algo que está en el corazón mismo del sufrimiento humano y del amparo divino, la soledad.
Porque mira, puedes tener dinero y sufrir, puedes tener salud y sufrir, puedes tener éxito y sufrir, pero cuando a cualquiera de esos sufrimientos le añades la soledad, se multiplica exponencialmente, se vuelve insoportable. ¿Cuántas personas me han dicho, Padre, no es tanto el dolor en sí mismo, es sentir que lo cargo solo, es la sensación de que a nadie le importa, es el silencio de la noche cuando no hay nadie que me escuche? Y déjame decirte algo con toda la ternura de mi corazón sacerdotal. Esa soledad que sientes, esa sensación de abandono, ese vacío que parece tragarte, no es la verdad última de tu existencia. ¿Es una sensación real? Sí. ¿Es un dolor real? Sí. Pero no es la verdad total. La verdad es que nunca, absolutamente nunca estás solo. Hay alguien que te acompaña en cada segundo de tu existencia, que cuenta cada una de tus lágrimas, que conoce cada uno de tus suspiros, que permanece a tu lado incluso cuando todos los demás se han ido, y ese alguien es Dios. Sé que esto puede sonar a consuelo barato, a frase hecha para sentirse bien, a religiosidad superficial, pero te aseguro que no lo es. Es la verdad más profunda, más real, más transformadora que existe. Dios no solo está cerca de ti, Dios está en ti, habita en ti si has sido bautizado, vive en tu alma, late con tu corazón. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Captas la profundidad de esto? No estás esperando que Dios venga desde afuera a consolarte. Él ya está dentro de ti, esperando que tú lo reconozcas, esperando que tú le abras la puerta de tu conciencia, esperando que tú te des cuenta de su presencia amorosa. Pero hay algo más, algo que quiero que entiendas sobre la soledad. Muchas veces la soledad que sentimos no es falta de personas a nuestro alrededor, sino falta de conexión real con ellas. Puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo si esas relaciones son superficiales, si nadie te conoce de verdad, si tienes que fingir constantemente, si no hay autenticidad. Vivimos en una era de hiperconexión tecnológica, pero de profunda desconexión humana. Miles de amigos en redes sociales, pero ninguno que realmente sepa lo que llevas dentro. Cientos de conversaciones, pero ninguna que toque el alma. Mucho ruido, pero ningún silencio compartido donde dos corazones puedan encontrarse. Y esta soledad existencial, esta soledad del alma que no es vista ni comprendida, es una de las causas más profundas del sufrimiento contemporáneo. Por eso te digo, si quieres que Dios te ampare en tu soledad, necesitas dos cosas. Primero, cultivar esa relación íntima con Él a través de la oración verdadera, no la oración de recitar fórmulas, sino la oración de abrir el corazón, de hablar como se habla, con un amigo, de compartir tus miedos, tus rabias, tus dudas, tus alegrías. Segundo, necesitas buscar comunidad auténtica. Necesitas rodearte de personas que también estén en ese camino de búsqueda de Dios. Necesitas una familia espiritual donde puedas ser tú mismo sin máscaras, donde puedas mostrar tus heridas sin miedo al juicio, donde puedas dar y recibir amor verdadero. La iglesia, cuando funciona como debería, es precisamente eso, un hospital de campaña donde los heridos nos curamos mutuamente bajo la dirección del gran médico que es Cristo. He visto transformaciones extraordinarias cuando personas solitarias, rotas, abandonadas, encuentran una comunidad de fe auténtica. He visto viudas que pensaban que su vida había terminado florecer al servicio de otros en la parroquia. He visto hombres destrozados por divorcios encontrar hermandad en grupos de oración. He visto jóvenes perdidos en adicciones recuperar su dignidad en movimientos juveniles católicos. He visto ancianos olvidados por sus familias descubrir que tienen una familia mucho más grande en la comunidad eclesial. No es magia, no es autoayuda disfrazada de religión, es simplemente el diseño original de Dios funcionando. Fuimos creados para la comunión, para el amor, para la relación, y cuando volvemos a vivir eso, cuando salimos de nuestro aislamiento y nos abrimos al amor de Dios y al amor fraterno, algo se sana en lo más profundo de nuestro ser. Y ahora quiero tocar algo que sé que está en el corazón de muchos de ustedes, el sufrimiento que viene de la culpa, de la vergüenza, del peso de los errores pasados. Este es quizás el sufrimiento más destructivo de todos, porque no solo duele en el presente, sino que contamina tu pasado y tu futuro. Es ese tipo de dolor que te despierta en medio de la noche con recuerdos que quisieras borrar. Es esa voz interior que te dice constantemente que no mereces ser feliz, que no mereces ser amado, que estás dañado irreparablemente. Es esa carga que llevas sobre los hombros cada día, ese secreto que guardas con vergüenza, ese pecado que confesaste pero que aún así sigue atormentándote. Hermano mío, hermana mía, si esto es lo que estás viviendo, necesito que escuches con toda tu alma lo que voy a decirte ahora. La culpa tiene dos caras. Una es saludable y viene del Espíritu Santo. La otra
es destructiva y viene del enemigo de tu alma. La culpa saludable es la que te lleva al arrepentimiento, al sacramento de la confesión, a la conversión, al cambio de vida. Es la que te dice, hice algo malo, necesito repararlo, necesito pedir perdón, necesito cambiar. Esa culpa es un don porque te orienta hacia la sanación. Pero hay otra culpa, la culpa tóxica, la culpa que no te deja en paz ni siquiera después de haberte confesado, la culpa que te define por tu pecado en lugar de definirte por tu dignidad de hijo de Dios. Esa culpa no viene de Dios, viene del acusador, del diablo, que significa precisamente eso, el acusador. Satanás quiere que te ahogues en tu culpa, que te definas por tus errores, que creas que no hay redención posible para ti. Pero escucha bien esto, cuando confiesas tus pecados con verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, cuando recibes la absolución sacramental del sacerdote, en ese momento, en ese preciso instante, tus pecados son borrados, eliminados, echados al fondo del mar, del olvido de Dios. No están minimizados, no están puestos en pausa, están destruidos. La sangre de Cristo los ha lavado completamente. Ya no existen. Eres una nueva criatura. Tu pasado no define tu futuro. Dios no te mira con decepción, recordándote tus caídas, te mira con amor infinito, viendo la belleza de lo que eres llamado a ser. Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si Dios ya olvidó tu pecado, ¿por qué tú insistes en recordarlo constantemente? Conozco a tantas personas que viven en una cárcel de culpa autoimpuesta cuando la puerta ya fue abierta por Cristo en la cruz. Es como ese prisionero que cumplió su condena, fue liberado, pero sigue viviendo como si estuviera encerrado porque no puede creer que realmente es libre. Hermano, hermana, eres libre. Cristo te hizo libre. La verdad te hizo libre. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no estás definido por tus caídas pasadas. Eres hijo amado de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Eres heredero del reino de los cielos. Esa es tu verdadera identidad, esa es la verdad sobre ti. Todo lo demás es mentira del enemigo que quiere mantenerte atado a un pasado que ya no existe. Pero para poder vivir en esa libertad, para poder experimentar ese amparo de Dios que borra tu culpa, necesitas hacer algo fundamental. Necesitas perdonarte a ti mismo. Y esto, déjame decirte, es muchas veces más difícil que recibir el perdón de Dios. Porque Dios es misericordia infinita, pero nosotros somos duros con nosotros mismos, nos juzgamos con severidad, nos castigamos sin piedad. He conocido personas que hace 20 años cometieron un error y todavía se lo están reprochando, todavía se están flagelando internamente, todavía se niegan el derecho a ser felices. Y yo les digo lo mismo que te digo a ti ahora, eso no es virtud, eso no es humildad, eso es orgullo disfrazado. Es poner tu juicio sobre ti mismo por encima del juicio misericordioso de Dios. Es decir, yo sé mejor que Dios si merezco o no ser perdonado. ¿Ves la arrogancia que hay en eso? Perdonarte a ti mismo no significa justificar lo que hiciste, no significa negar el daño que causaste, no significa olvidar las consecuencias de tus actos. Significa aceptar que eres humano, que eres falible, que cometiste errores, pero que esos errores no son la totalidad de quien eres. Significa mirar tu vida con los ojos de Dios, con verdad, pero también con misericordia, con justicia, pero también con compasión. Significa hacer las paces con tu pasado, aprender de Él, reparar lo que se pueda reparar y luego soltar, porque mientras sigas aferrado a tu culpa, mientras sigas castigándote por lo que ya pasó, estarás bloqueando la gracia de Dios en tu vida presente. Estarás viviendo en el pasado en lugar de vivir el hoy que Dios te regala. Estarás desperdiciando el tiempo que te queda en autopunición en lugar de usarlo para amar, para crecer, para servir. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo te perdonas a ti mismo? Primero, llevando todo a Dios en oración honesta. Segundo, confesándote sacramentalmente si es un pecado grave que no has confesado o si necesitas volver a escuchar esas palabras de absolución para tu paz interior. Tercero, haciendo actos concretos de reparación donde sea posible, pidiendo perdón a quien ofendiste, devolviendo lo que robaste, corrigiendo la mentira que dijiste. Cuarto, comprometiéndote firmemente a no repetir ese pecado, a cambiar los patrones de comportamiento que te llevaron a él. Y quinto, cada vez que venga el recuerdo de ese pecado, cada vez que el acusador te lo eche en cara, declarar con firmeza, ya fui perdonado, ya fui lavado en la sangre de Cristo, soy una nueva criatura.
Rechazo la mentira de que soy mi pasado. Y poco a poco, con paciencia, con constancia, con gracia, esa culpa tóxica irá perdiendo poder sobre ti hasta que finalmente seas verdaderamente libre. Y déjame decirte algo más sobre el amparo de Dios en este tema de la culpa y el perdón. Dios no solo quiere perdonarte, quiere usar incluso tus caídas para bien. Hay un principio espiritual profundísimo que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es decir, Dios es tan poderoso, tan sabio, tan creativo, que puede tomar incluso tus errores más grandes, tus pecados más vergonzosos, y convertirlos en fuente de gracia, de testimonio, de ayuda para otros. ¿Cuántos santos fueron primero grandes pecadores? San Agustín con su vida licenciosa, Santa María Magdalena con su pasado, San Pablo persiguiendo a los cristianos, San Pedro negando a Cristo. Sus caídas no fueron obstáculo para su santidad. Fueron parte del camino, fueron la experiencia que los hizo más compasivos, más humildes, más conscientes de su necesidad de la gracia. Y lo mismo puede suceder contigo. Tu pasado doloroso, tus errores, tus heridas, pueden convertirse en tu mayor fortaleza si las pones en las manos de Dios. Pueden hacerte más empático con los que sufren, más comprensivo con los que caen, más capaz de ayudar a otros que están pasando por lo mismo que tú pasaste. He visto exadictos convertirse en consejeros extraordinarios de adicción. He visto personas que intentaron suicidarse convertirse en faros de esperanza para los desesperados. He visto divorciados que tras sanar sus heridas ayudan a otros matrimonios en crisis. He visto hijos de hogares rotos construir familias hermosas. No a pesar de su pasado doloroso, sino precisamente porque ese pasado, redimido por la gracia, les dio una sabiduría, una compasión, una fuerza que no hubieran tenido de otra manera. Eso es el amparo de Dios. No solo perdonar, no solo sanar, sino transformar todo, incluso lo peor, en bien para los que lo aman. Pero ahora necesito hablarte de algo que es esencial para experimentar el amparo de Dios en tu sufrimiento: la oración. No la oración de recitar mecánicamente palabras hermosas, no la oración de cumplir un deber religioso, sino la oración verdadera, la oración del corazón, la oración que es encuentro real con el Dios vivo. Porque mira, puedes leer 1000 libros sobre Dios, puedes escuchar 1000 homilías, puedes saber toda la teología del mundo, pero si no oras, si no tienes ese encuentro personal e íntimo con Él, todo eso se queda en información, no se convierte en transformación. La oración es el lugar donde tu sufrimiento encuentra a la compasión divina, donde tu grito encuentra el oído atento de Dios, donde tu corazón roto puede descansar en el corazón infinitamente amoroso del Padre. Y aquí necesito desmontar un mito que hace mucho daño a muchas personas: el mito de que solo debes orar cuando estás bien, cuando te sientes espiritual, cuando tienes ganas. Eso es mentira. Debes orar precisamente cuando no tienes ganas, cuando estás mal, cuando estás enojado con Dios, cuando estás lleno de dudas. Algunos de los salmos más hermosos de la Biblia son gritos de angustia, reclamos a Dios, preguntas sin respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? Eso es oración también, eso es honestidad radical ante Dios, y eso es lo que Él quiere de ti. No quiere que finjas estar bien cuando estás destrozado, no quiere oraciones bonitas pero vacías, quiere tu corazón tal como está, con toda su belleza pero también con todo su caos, con toda su fe pero también con todas sus dudas. Recuerdo una joven que vino a verme devastada por la muerte repentina de su padre. Me dijo: Padre, no puedo rezar, estoy enojada con Dios, no encuentro palabras. Y yo le dije: perfecto, entonces dile eso a Dios, dile que estás enojada, dile que no entiendes, dile que te duele, dile que te sientes abandonada. Eso también es oración. No hace falta que seas elocuente, no hace falta que uses palabras teológicamente correctas, solo hace falta que seas real. Y ella comenzó a hacer eso, comenzó a gritarle a Dios en oración, a reclamarle, a llorar delante del Santísimo, y poco a poco, sin que ella se diera cuenta, algo empezó a cambiar. No es que el dolor desapareciera, pero comenzó a sentir una presencia, un consuelo inexplicable, una paz que no tenía lógica considerando las circunstancias. Porque eso es lo que hace la oración verdadera. Abre un canal por el cual la gracia de Dios puede fluir hacia tu vida. Es como abrir las ventanas de una habitación que ha estado cerrada mucho tiempo. El aire fresco entra, la luz entra, y aunque la habitación siga siendo la misma, ya no se siente igual porque hay vida nueva circulando. Así funciona la oración con tu alma. Tu situación externa puede no cambiar inmediatamente, pero tu interior comienza a transformarse. Empiezas a ver las cosas con otros ojos. Empiezas a encontrar sentido donde antes solo veías caos. Empiezas a sentir esperanza donde antes solo había desesperación. No porque te engañes a ti mismo,
sino porque estás entrando en contacto con la fuente de toda esperanza, con la luz que ninguna oscuridad puede vencer. Y quiero darte algunos consejos prácticos para la oración, especialmente cuando estás sufriendo. Primero, establece un momento y un lugar fijos para orar. No esperes a tener ganas o a que surja espontáneamente, porque cuando estás sufriendo lo más probable es que no tengas ganas nunca. Decide todos los días a tal hora, en tal lugar, voy a dedicar tal tiempo a estar con Dios. Puede ser 5 minutos al principio, puede ser frente a una imagen de Cristo, puede ser en tu habitación, pero hazlo constante, hazlo un hábito. Segundo, usa las escrituras. Abre los salmos especialmente, lee uno cada día, encuentra ahí palabras que expresen lo que tú no puedes expresar. Deja que la palabra de Dios moldee tu oración. Tercero, no tengas miedo del silencio. A veces la mejor oración no tiene palabras, es simplemente estar ahí en la presencia de Dios como un hijo que se sienta junto a su padre sin necesidad de hablar. Cuarto, lleva tu sufrimiento concreto a la oración, no hables en abstracto. No digas ayúdame con mis problemas, di Señor, estoy angustiado por esta deuda específica, por esta enfermedad particular, por esta relación rota con tal persona. Sé específico, sé concreto. Quinto, pide la intercesión de María, de los santos, especialmente de aquellos que sufrieron de manera similar a ti. Si estás enfermo, pídele a San Pío que interceda. Si estás en problemas económicos, pídele a San José. Si sufres por tus hijos, pídele a Santa Mónica. No estás solo en el cielo tampoco, tienes toda una familia espiritual intercediendo por ti. Sexto, combina la oración personal con la oración litúrgica. Ve a misa, participa en la Eucaristía, porque ahí Dios se te da de la manera más completa, más real, más poderosa. Ahí recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, el mejor medicina para toda herida. Y séptimo, quizás lo más importante, sé paciente contigo mismo en la oración. Habrá días en que sientas mucho, habrá días en que no sientas nada. Habrá días de consolación y días de desolación. Eso es normal, eso es parte del camino espiritual. No juzgues la eficacia de tu oración por lo que sientes, porque los sentimientos son fluctuantes, son cambiantes. La fe no se basa en sentimientos, sino en la roca firme de la palabra de Dios que dice que Él está contigo, que Él te escucha, que Él te ama, independientemente de lo que tú sientas en tal o cual momento. Entonces, ora con constancia, con humildad, con honestidad, y confía en que Dios está actuando aunque no lo percibas. Confía en que las semillas que plantas en la oración darán fruto en su momento aunque ahora no lo veas. Ahora bien, llegados a este punto tan profundo de nuestra conversación, quiero preguntarte algo que puede incomodarte pero que es absolutamente necesario. ¿Has considerado que quizás Dios está permitiendo este sufrimiento en tu vida porque tiene un plan mucho más grande de lo que tú puedes imaginar ahora? ¿Has considerado que tal vez este dolor que parece sin sentido es precisamente el instrumento que Dios va a usar para llevarte al lugar donde siempre quisiste estar, pero que nunca hubieras alcanzado sin esta cruz? Porque mira, hay destinos que solo se alcanzan por caminos de dolor, hay alturas espirituales que solo se escalan cargando cruces, hay profundidades de amor que solo se descubren en las profundidades del sufrimiento. Piensa en la historia de José en el Antiguo Testamento. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado injustamente. Pasó años sufriendo, años sin entender por qué Dios permitía todo aquello si él había sido fiel. Pero al final, cuando se revela a sus hermanos como el virrey de Egipto que salvaría a su familia del hambre, les dice algo profundísimo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. Todo ese sufrimiento, toda esa injusticia, todo ese tiempo de aparente abandono era parte de un plan divino que salvaría no solo a su familia, sino a naciones enteras. José no podía verlo mientras estaba en el pozo, no podía verlo mientras estaba en la cárcel, pero Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba guiando, Dios tenía un propósito. Y lo mismo puede estar sucediendo contigo. Ese dolor que estás viviendo ahora, esa oscuridad que atraviesas, puede ser el camino que Dios está usando para llevarte a tu destino, para formarte, para prepararte, para posicionarte en el lugar exacto, donde Él necesita que estés para cumplir los planes que tiene para ti, planes de paz y no de desgracia, para daros un futuro lleno de esperanza, dice el Señor en el libro de Jeremías. Dios tiene planes para ti, hermano mío, tiene un futuro preparado para ti, pero a veces el camino hacia ese futuro pasa por el valle de lágrimas, pasa por el desierto, pasa por la cruz. Y si puedes confiar en eso, si puedes creer eso, incluso cuando no lo ves, entonces tu sufrimiento adquiere un significado completamente diferente. Ya no es sufrimiento sin sentido, es sufrimiento con propósito.
ya no es dolor destructivo, es dolor formativo. Ya no es una prueba de que Dios te abandonó, es una prueba de que Dios te está preparando para algo grande. Y esto cambia radicalmente cómo vives el sufrimiento. No lo hace menos doloroso, no lo hace más fácil, pero le da un marco de sentido que te permite soportarlo, que te permite perseverar, que te permite decir como San Pablo: estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Hay una gloria preparada para ti. Hay una recompensa esperándote. Hay un destino glorioso al final de este camino difícil. Y cada paso que das ahora en medio del dolor, cada lágrima que derramas en medio de la noche, cada vez que eliges creer a pesar de todo, te acerca más a ese destino. Pero ojo, y esto es crucial, no estoy diciendo que te conformes pasivamente con el sufrimiento, que no hagas nada para aliviarlo, que adoptes una postura fatalista de así es la voluntad de Dios y no hay nada que hacer. No, para nada. Dios te dio inteligencia para buscar soluciones, te dio voluntad para luchar contra el mal, te dio recursos para aliviar el dolor. Si estás enfermo, busca tratamiento médico. Si estás en problemas económicos, busca trabajo, busca ayuda, haz lo que esté a tu alcance. Si estás en una relación destructiva, busca consejo, busca protección, busca sanación. Dios actúa a través de medios naturales también, a través de doctores, de terapeutas, de amigos sabios, de soluciones prácticas. No es piadoso descuidar las acciones concretas que debes tomar esperando que Dios lo solucione todo milagrosamente. Lo que estoy diciendo es que mientras haces todo lo que está a tu alcance para resolver tu situación, mientras luchas con todas tus fuerzas contra el mal que te aqueja, mantengas la confianza de que Dios está obrando, de que tiene un plan, de que está usando todo, incluso lo negativo, para bien de los que lo aman. Es esa combinación de acción humana y confianza divina, de hacer tu parte y dejar que Dios haga la suya, de trabajar como si todo dependiera de ti y orar como si todo dependiera de Dios. Eso es madurez espiritual, eso es fe adulta, eso es vivir en el mundo real, pero con los ojos puestos en la realidad última que es Dios y su reino. Y ahora déjame hablarte de algo que considero fundamental cuando hablamos del amparo de Dios en el sufrimiento. Los sacramentos no son rituales mágicos, no son formalidades religiosas vacías, son encuentros reales, tangibles, poderosos con la gracia de Dios. Son los medios que Cristo mismo instituyó para que su gracia nos alcance de manera concreta, material, sensible. Y el más importante de todos, el más poderoso, el más transformador es la Eucaristía. Hijo mío, si quieres experimentar el amparo de Dios de manera plena, si quieres recibir la fuerza que necesitas para cargar tu cruz, si quieres ser sanado desde lo más profundo de tu ser, ven a la misa, acércate a comulgar, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. No es simbólico, no es un mero recuerdo, es real. Jesús dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y la iglesia siempre ha creído eso literalmente. Cuando recibes la Eucaristía, estás recibiendo a Cristo mismo completo, real, presente. Estás dejando que Él entre en ti de la manera más íntima posible, que se una a ti físicamente, que habite en ti corporalmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que el Dios del universo, el creador de todo lo que existe, decide hacerse tan pequeño, tan humilde, tan accesible, que puede entrar en tu boca bajo la forma de pan para unirse a ti, para fortalecerte, para sanarte desde dentro. No hay medicina más poderosa, no hay terapia más efectiva, no hay encuentro más transformador que ese. Y el segundo sacramento que necesitas cuando estás sufriendo es la reconciliación, la confesión. Ya hablé antes del peso de la culpa, del poder destructor del pecado no confesado. Pues bien, Dios en su infinita misericordia nos dio un sacramento específicamente para liberarnos de ese peso. Cuando te arrodillas ante el sacerdote, cuando confiesas tus pecados con sinceridad, cuando escuchas esas palabras: yo te absuelvo de tus pecados, algo real sucede en el mundo espiritual. Tus pecados son perdonados, las cadenas que te ataban son rotas, la mancha en tu alma es limpiada y sales de ahí literalmente más liviano, más libre, más en paz. He visto personas entrar al confesionario con el rostro demacrado por el peso de años de culpa y salir con los ojos brillantes como si les hubieran quitado un peso de encima, porque literalmente se los quitaron. Pero hay más sacramentos que pueden ser fuente de gracia en tu sufrimiento. Si estás enfermo, pide la unción de los enfermos. No es solo para los que están muriendo, es para cualquiera que esté gravemente enfermo o debilitado por la edad. Ese sacramento trae sanación,
a veces física, pero siempre espiritual, trae paz, trae la presencia consoladora del Espíritu Santo. Si estás en crisis matrimonial, vuelve a las gracias de tu sacramento del matrimonio, renueva tus votos, pide a Dios que reavive esa gracia sacramental en tu relación. Si sientes que tu vida no tiene dirección, si sientes que te falta fuerza para tu vocación, vuelve a conectar con las gracias de tu bautismo y confirmación que te hicieron hijo de Dios y templo del Espíritu Santo. Los sacramentos no son opcionales para la vida cristiana, no son extras bonitos que puedes tomar o dejar, son esenciales. Son el oxígeno del alma, son los canales privilegiados de la gracia. Y cuando estás sufriendo, cuando estás débil, cuando sientes que no puedes más, es precisamente cuando más necesitas esa gracia sacramental. No te alejes de los sacramentos cuando estés mal, acércate a ellos. No digas, ya iré a misa cuando esté mejor, di. Necesito ir a misa precisamente porque estoy mal. No digas, me confesaré cuando haya resuelto mis problemas. Di, necesito confesarme para recibir la gracia que me ayude a resolver mis problemas. Invierte la lógica. Los sacramentos no son la recompensa para los que ya están bien, son el remedio para los que están enfermos. Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores, no vino a curar a sanos sino a enfermos. Y déjame decirte algo más sobre la Eucaristía que es particularmente relevante para tu sufrimiento. Cuando vas a misa y llegas al momento de la consagración, cuando el sacerdote toma el pan y el vino y los transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, está representando de manera sacramental el sacrificio del Calvario. Está siendo presente aquí y ahora ese momento en que Cristo murió por tus pecados. Pero aquí viene algo hermoso. En el momento de la presentación de las ofrendas antes de la consagración, tienes la oportunidad de poner en esa patena junto con el pan y el vino todos tus sufrimientos, todas tus cruces, todas tus dificultades. Los presentas al Padre junto con Cristo. Y entonces, cuando esas ofrendas son transformadas, cuando se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, tus sufrimientos también son transformados, son unidos al sacrificio redentor de Jesús. Adquieren valor eterno, se convierten en ofrenda agradable a Dios. Esto es algo profundísimo que muchos católicos no conocen o no aprovechan. Cada misa es una oportunidad de transformar tu dolor en ofrenda, de unir tus cruces a la cruz de Cristo, de darle sentido redentor a lo que estás viviendo. No desperdicies esa oportunidad. Cuando vayas a misa, conscientemente, intencionalmente, ofrece tu sufrimiento. Di, Padre, aquí te presento mi enfermedad, mi soledad, mi angustia económica, mi dolor emocional, mi lucha contra el pecado. Lo pongo en esta patena junto con el pan y el vino. Y te pido que, así como transformas este pan en el cuerpo de tu Hijo, transformes también mi sufrimiento en gracia, en sanación, en bendición para mí y para otros. Esa es oración poderosa, esa es participación activa en la misa, esa es la manera de vivir la Eucaristía, no solo como espectador, sino como protagonista. Ahora bien, necesito hablarte de algo que puede sonarte contradictorio, pero que es absolutamente cierto. Dios quiere ampararte en tu sufrimiento, pero no siempre te quitará el sufrimiento. A veces el amparo no significa ausencia de dolor, significa presencia en medio del dolor. Significa que aunque la cruz sigue ahí, ya no la cargas solo. Significa que aunque la tormenta continúa, ya no estás a la deriva, sino anclado en la roca que es Cristo. Significa que aunque la noche es oscura, tienes una luz que ningún viento puede apagar. Y esto es importantísimo entenderlo porque muchas personas abandonan su fe precisamente porque esperaban que Dios eliminara mágicamente todos sus problemas. Y cuando eso no sucede, se sienten defraudadas, traicionadas, abandonadas. Pero esa expectativa es errónea, está basada en una comprensión infantil de Dios como si Él fuera un genio de la lámpara que existe para cumplir nuestros deseos. Dios no es eso. Dios es un Padre amoroso que a veces permite el sufrimiento porque sabe que es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra purificación, para nuestro bien último, que es la salvación eterna. Piensa en esto. Si Dios eliminara todo sufrimiento de tu vida, si todo fuera fácil, cómodo, placentero, ¿qué sucedería? Probablemente te volverías superficial, egoísta, centrado solo en esta vida temporal, olvidado de que estás hecho para la eternidad. El sufrimiento, aunque no lo parezca, es muchas veces un regalo de Dios porque te despierta, te hace consciente de tu fragilidad, te orienta hacia lo que realmente importa, te prepara para el cielo. San Pablo tenía lo que él llamaba un aguijón
en la carne, algo que lo hacía sufrir, algo de lo cual pidió 3 veces a Dios que lo liberara. Y Dios le respondió: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el aguijón, pero le dio la gracia para soportarlo, le dio la fuerza para transformarlo. Y Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades, porque era precisamente ahí donde el poder de Cristo se manifestaba con mayor claridad. Cuando somos fuertes en nosotros mismos, tendemos a depender de nosotros mismos. Cuando somos débiles, cuando sufrimos, cuando no podemos, solos. Entonces finalmente nos rendimos a Dios y permitimos que su poder actúe. Por eso Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Paradoja profunda, pero absolutamente verdadera. Entonces el amparo de Dios no siempre significa liberación del sufrimiento. Muchas veces significa capacitación para el sufrimiento. Significa recibir la gracia de poder llevar tu cruz con dignidad, con paciencia, con esperanza. Significa descubrir que tienes fuerzas que no sabías que tenías porque vienen de lo alto. Significa experimentar lo que los mártires experimentaron, que en medio del mayor dolor físico había una paz interior inexplicable. Significa vivir lo que Santa Teresa decía: solo Dios basta. Cuando tienes a Dios, cuando estás unido a Él, cuando vives en su presencia, puedes soportar cualquier cosa, porque nada puede separarte de su amor, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, como dice San Pablo en Romanos. Y quiero darte un ejemplo concreto de esto. Conocí a un hombre con una enfermedad neurodegenerativa incurable, progresiva, terrible. Cuando le diagnosticaron, cayó en depresión profunda, cuestionó su fe, se rebeló contra Dios. Pero poco a poco, a través de la oración, de los sacramentos, del acompañamiento espiritual, fue encontrando la paz. No mejoró de su enfermedad, de hecho empeoró progresivamente, pero encontró a Dios en medio de la enfermedad. Y ese hombre se convirtió en un testimonio extraordinario de fe, de paz, de alegría, incluso en medio del sufrimiento más atroz. La gente que lo visitaba en el hospital salía transformada. Iban a consolarlo a él y era él quien los consolaba a ellos. Iban a darle esperanza y era él quien les daba esperanza. Porque tenía algo que ninguna enfermedad podía quitarle. Tenía a Dios, tenía paz interior, tenía la certeza de que más allá de este valle de lágrimas lo esperaba la vida eterna. Ese es el amparo de Dios en acción. No eliminó la enfermedad, pero dio la gracia para vivirla santamente. No quitó la cruz, pero dio la fuerza para cargarla. No evitó el sufrimiento, pero le dio sentido, lo transformó en testimonio, lo convirtió en fuente de gracia para muchos otros. Y cuando ese hombre murió, murió en paz, murió con una sonrisa, murió diciendo: voy a casa. ¿Ves? Ese es el tipo de milagro que Dios hace. No siempre el milagro espectacular de la curación instantánea, sino el milagro más profundo de la transformación del corazón, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la esperanza que no defrauda. Ahora quiero hablarte de algo que está íntimamente relacionado con todo lo que hemos dicho: la importancia de la comunidad en tu sufrimiento. Dios no te diseñó para que sufrieras solo. Fuiste creado para vivir en comunidad, para dar y recibir apoyo, para cargar las cargas de los demás y dejar que otros carguen las tuyas. El individualismo moderno que dice: yo puedo solo, no necesito a nadie, es una mentira destructiva que aísla a las personas y multiplica su sufrimiento. San Pablo dice que somos miembros de un mismo cuerpo, que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él, y cuando un miembro es honrado, todo el cuerpo se alegra con él. Necesitas ese cuerpo, necesitas esa familia que es la iglesia, necesitas hermanos y hermanas en la fe que caminen contigo en tu dolor. Pero aquí viene un desafío. Para recibir ese apoyo, para experimentar esa comunidad, necesitas abrirte, necesitas ser vulnerable, necesitas pedir ayuda. Y esto es increíblemente difícil para muchas personas, especialmente para los hombres que han sido criados con la idea de que pedir ayuda es debilidad, de que mostrar vulnerabilidad es vergonzoso, de que tienen que arreglárselas solos. Mentira. La verdadera fortaleza no está en fingir que todo está bien cuando te estás desmoronando. La verdadera fortaleza está en tener el valor de decir: estoy mal y necesito ayuda. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, en el momento de mayor angustia, buscó la compañía de sus discípulos, les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Si Jesús necesitó compañía en su sufrimiento, ¿cuánto más tú? Entonces mi exhortación es esta: busca comunidad auténtica. Busca un grupo de oración donde puedas compartir tus luchas.
Busca un amigo de confianza que pueda escucharte sin juzgarte. Busca un director espiritual que pueda acompañarte en tu camino. Busca una parroquia donde sientas que perteneces, donde no seas un número, sino una persona conocida y querida. Y cuando la encuentres, invierte en esas relaciones, cultívalas, sea auténtico en ellas. No tengas miedo de mostrar tus heridas, porque es precisamente en la vulnerabilidad compartida donde se forjan las amistades más profundas, donde se experimenta el amor más genuino, donde se manifiesta Cristo que dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. He visto el poder transformador de la comunidad cristiana auténtica en innumerables ocasiones. He visto a personas al borde del suicidio ser literalmente salvadas por la red de amor de su comunidad parroquial. He visto a familias en bancarrota ser sostenidas material y emocionalmente por sus hermanos en la fe. He visto a enfermos terminales morir acompañados, amados, cuidados, porque tenían una familia espiritual que los abrazó hasta el final. Eso es la iglesia en su mejor versión. Eso es el cuerpo de Cristo funcionando como debe. Eso es el amparo de Dios manifestándose a través de manos humanas, de palabras humanas, de presencia humana. No desprecies eso, no lo subestimes. Es uno de los regalos más grandes que Dios te ofrece. Pero también necesito advertirte sobre algo. No todas las comunidades son saludables. No todo lo que se llama iglesia está viviendo el evangelio auténticamente. Hay comunidades tóxicas que en lugar de sanar hieren más, que juzgan en lugar de amar, que excluyen en lugar de acoger, que imponen cargas pesadas en lugar de aliviarlas. Si te encuentras en una de esas situaciones, ten el valor de alejarte de buscar un lugar donde el amor de Cristo sea tangible, donde la misericordia sea real, donde los pecadores sean bienvenidos, no para ser condenados, sino para ser sanados. Jesús fue durísimo con los religiosos de su tiempo que ataban cargas pesadas sobre las espaldas de la gente sin mover un dedo para ayudarlas. No permitas que nadie haga eso contigo en nombre de Dios. Y ahora, acercándonos ya al final de nuestra conversación, quiero hablarte de algo fundamental, la esperanza, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora se resume en esto. No importa cuán profundo sea tu sufrimiento, no importa cuán oscura sea tu noche, no importa cuán desesperada parezca tu situación, siempre, siempre, siempre hay esperanza. No una esperanza ciega, no un optimismo ingenuo, sino la esperanza teologal, que es una de las 3 virtudes más importantes junto con la fe y el amor. La esperanza que dice que Dios tiene la última palabra, que la muerte no es el final, que el sufrimiento es temporal pero la gloria es eterna, que este mundo roto será renovado, que toda lágrima será enjugada, que todo lo que se perdió será restaurado. Esta esperanza no se basa en tus circunstancias, no se basa en que todo vaya bien, se basa en las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús. Se basa en que Dios es fiel, en que no miente, en que cumple lo que promete y que ha prometido que trabajará todas las cosas para el bien de los que lo aman. Ha prometido que no te dejará ni te abandonará. Ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ha prometido que preparó para ti un lugar en la casa de su Padre donde hay muchas moradas. Ha prometido que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Ha prometido vida eterna, plenitud, gozo completo, comunión perfecta con Él. Esas son las promesas en las que se ancla tu esperanza. Y esa esperanza no te quita del mundo real, no te hace pasivo ante el sufrimiento, al contrario, te da la fuerza para seguir luchando porque sabes que no es en vano. Te da la motivación para levantarte cada mañana aunque el dolor siga ahí. Te da el coraje para dar un paso más cuando pensabas que ya no podías. Te da la paz para dormir en medio de la tormenta como Jesús dormía en la barca. Porque sabes que pase lo que pase, estás en manos de Dios y esas manos son manos de amor, manos que te crearon, manos que te sostienen, manos que nunca te soltarán. Como dice el profeta Isaías en uno de los textos más hermosos de toda la Biblia, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Mira, te llevo tatuado en las palmas de mis manos. ¿Lo captas? Estás tatuado en las palmas de las manos de Dios. Nunca te olvidará, nunca te abandonará. Siempre, en cada momento, en cada circunstancia, en cada sufrimiento, Él está ahí, presente, amándote, sosteniéndote, amparándote. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo veas, tal vez te parezca que está ausente, pero la fe te dice que está ahí. La esperanza te asegura que está ahí. Y si perseveras, si mantienes la fe, si no te rindes,
Un día lo verás cara a cara, entenderás todo y te darás cuenta de que ni un solo momento de tu sufrimiento fue desperdiciado, que todo, absolutamente todo, tenía un propósito, era parte de un plan más grande, era el camino que te llevó a casa. He acompañado a muchas personas en su lecho de muerte, he sostenido sus manos en el último momento, he visto sus rostros cuando están a punto de cruzar el umbral de la eternidad. Y déjame decirte algo, los que vivieron con fe, los que cargaron sus cruces unidos a Cristo, los que confiaron en Dios a pesar del sufrimiento, esos mueren en paz, mueren con esperanza, mueren incluso con alegría. No porque su vida fuera fácil, muchas veces fue terriblemente difícil, sino porque vivieron con esperanza, vivieron con los ojos puestos en el cielo, vivieron sabiendo que esto no es todo, que hay mucho más esperando, que lo mejor está por venir. Y esa esperanza transforma completamente cómo vives y cómo mueres. Entonces, hermano mío, hermana mía, aférrate a la esperanza. Cuando todo lo demás falle, cuando ya no te queden fuerzas, cuando ya no encuentres razones para seguir, aférrate a esta verdad inamovible. Dios te ama, Cristo murió por ti. El Espíritu Santo habita en ti, te espera el cielo. Este sufrimiento es temporal, la gloria será eterna. Repite eso una y otra vez. Grábatelo en el corazón. Que sea tu ancla en la tormenta y descubrirás que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ese amor es más fuerte que el sufrimiento, es más fuerte que la muerte, es más fuerte que todo. Y ese amor te ampara ahora y te amparará siempre. Y ahora, querido Hijo de Dios, llegamos al final de este tiempo juntos, pero no al final de tu camino. Tu camino continúa, tu cruz continúa, tu lucha continúa, pero espero, ruego, confío en que ya no lo vivas de la misma manera. Espero que ahora, después de todo lo que hemos compartido, puedas mirar tu sufrimiento con otros ojos, que puedas reconocer en él no un castigo, sino una oportunidad de encuentro con Dios, que puedas ver tus heridas no como señales de derrota, sino como lugares donde la gracia de Dios puede entrar. Que puedas entender que no estás solo, que nunca has estado solo, que Dios te acompaña, te sostiene, te ampara con un amor que supera todo entendimiento. Te he hablado desde mi corazón de sacerdote, desde mi experiencia de años acompañando almas sufrientes, desde mi propia fe muchas veces probada y purificada en el fuego del dolor. No te he dado respuestas fáciles porque no las hay. No te he prometido que todo se solucionará mágicamente porque probablemente no será así, pero sí te he ofrecido una certeza que vale más que 1000 soluciones. Dios te ama. En este momento, mientras escuchas estas palabras, Dios te ama. En medio de tu dolor, de tu confusión, de tu miedo, de tu desesperación, Dios te ama. Y ese amor es tu refugio, es tu fortaleza, es tu esperanza, es tu salvación. Y hay algo más que necesito decirte. Algo que no puedo dejar pasar porque sé que está en el corazón de muchos que me escuchan. El sufrimiento del abandono. Esa herida particular que viene cuando las personas que deberían estar a tu lado se van, cuando los que prometieron amarte te dan la espalda, cuando descubres que estás solo precisamente donde más necesitabas compañía. ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario historias de hijos abandonados por sus padres, de esposos traicionados por sus parejas, de ancianos olvidados por sus familias, de amigos que desaparecen cuando más se les necesita? Y ese dolor, hermano mío, ese dolor tiene una particularidad, no solo duele en el presente, sino que contamina tu capacidad de confiar, de creer en el amor, de abrirte a las relaciones. Te deja con una herida que grita constantemente: si me abandonan una vez, me abandonarán siempre, nadie se queda, no soy digno de que alguien permanezca a mi lado. Pero necesito que escuches esto con toda claridad, con toda la fuerza de la verdad revelada. El abandono humano, por devastador que sea, no determina tu valor ni tu futuro, porque hay alguien que nunca te abandonará, alguien que conoce perfectamente lo que es ser abandonado y precisamente por eso puede acompañarte en ese dolor con una comprensión total. Jesús en la cruz experimentó el abandono más absoluto que se pueda imaginar. No solo fue abandonado por sus discípulos que huyeron, no solo fue abandonado por Pedro que lo negó 3 veces, no solo fue abandonado por las multitudes que lo aclamaban y luego gritaron: crucifícale. Jesús experimentó algo mucho más profundo, algo que ninguno de nosotros experimentará jamás. Fue abandonado por el Padre. En ese momento terrible, cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús estaba cargando con todos los pecados de la humanidad y esa carga era tan horrible que el Padre tuvo que apartar su rostro. Jesús experimentó el infierno mismo.
que no es otra cosa que la ausencia de Dios, para que tú nunca tengas que experimentarlo eternamente. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cuando te sientes abandonado, cuando te parece que todos te han dado la espalda, cuando gritas en la oscuridad y nadie responde, no estás solo en ese grito. Cristo lo gritó primero, Cristo conoce esa agonía, Cristo la vivió en su propia carne. Y precisamente porque Él pasó por ese abandono total, puede acompañarte en tu abandono parcial. Precisamente porque Él tocó el fondo de la soledad humana y divina, puede alcanzarte en cualquier profundidad donde estés. No tienes que explicarle a Jesús lo que se siente ser abandonado, Él lo sabe. No tienes que convencerlo de que tu dolor es real, Él lo comprende. Simplemente tienes que permitirle que se acerque, que entre en ese lugar de abandono en tu corazón, que te muestre que aunque todos te fallen, Él nunca lo hará. Y aquí viene algo extraordinario, algo que transforma completamente la experiencia del abandono cuando lo entiendes de verdad. Dios muchas veces permite que experimentes el abandono humano precisamente para que descubras que solo Él es absolutamente confiable, solo Él permanece siempre, solo Él es el refugio que nunca falla. Mientras tengas tu seguridad puesta en personas, por buenas que sean, estarás construyendo sobre arena porque las personas son falibles, son mortales, son limitadas. No por maldad necesariamente, sino simplemente porque son humanas. Incluso las personas que más te aman te fallarán a veces, te decepcionarán a veces, no porque no te quieran, sino porque ellas mismas son limitadas, quebradas, necesitadas. Solo Dios es roca firme, solo Dios es refugio seguro, solo Dios es amor que no falla nunca. Y a veces Dios permite que esas muletas humanas en las que te apoyabas se quiebren para que finalmente aprendas a apoyarte en Él, que es el único apoyo que nunca cede. No estoy diciendo que no necesites a las personas, ya hablamos de la importancia de la comunidad. Lo que estoy diciendo es que tu seguridad última, tu identidad fundamental, tu valor esencial, no puede depender de la aprobación, el amor o la presencia de ningún ser humano. Tiene que estar anclada en Dios. Cuando tu identidad está en Cristo, cuando sabes que eres hijo amado del Padre, cuando tu valor está fundamentado en que fuiste comprado a precio de la sangre de Cristo, entonces el abandono humano, aunque duele, aunque es terrible, no te destruye. Puedes sobrevivirlo. Puedes incluso crecer a través de él. Porque tu valor no viene de afuera, viene de arriba. No lo determina quien se queda o quien se va. Lo determina aquel que dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No lo define el amor inconstante de los humanos. Lo define el amor eterno e inmutable de Dios. He visto esto cumplirse en tantas vidas. He visto mujeres devastadas por divorcios que tras años de sanación interior y fe profunda, se convirtieron en las personas más completas, más libres, más plenas que he conocido. No porque el divorcio fuera bueno, el divorcio es siempre una tragedia, sino porque ese dolor las llevó a un encuentro con Dios tan profundo que encontraron en Él lo que nunca encontraron en ningún hombre. He visto hombres abandonados por sus hijos que en lugar de amargarse se convirtieron en padres espirituales de decenas de jóvenes necesitados. He visto huérfanos que, habiendo experimentado el abandono parental más cruel, descubrieron que Dios es verdaderamente Padre, no en sentido metafórico, sino en el sentido más real posible. Su relación con Dios Padre era tan íntima, tan real, tan sanadora, que compensaba y superaba lo que nunca tuvieron con sus padres biológicos. Eso es gracia, eso es redención, eso es Dios escribiendo derecho en renglones torcidísimos. Y ahora quiero hablarte de algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario para tu sanación. Necesitas perdonar a quienes te abandonaron. Sé que es difícil. Sé que tal vez estés pensando, no merecen mi perdón, no se lo han ganado, ni siquiera han pedido perdón, y tienes razón en todo eso. Pero aquí está la cosa. El perdón no es principalmente para beneficio de quien te hizo daño, es para tu propio beneficio. Mientras sigas aferrado al resentimiento, al rencor, a la amargura, estarás encadenado a esa persona que te abandonó, estarás dándole poder sobre tu presente, aunque ya no esté en tu vida. Estarás permitiendo que el daño que te hizo en el pasado siga dañándote en el presente. El perdón rompe esas cadenas. El perdón te libera. No significa que justifiques lo que hicieron, no significa que olvides, no significa que tengas que reconciliarte con ellos o volver a tener relación con ellos. Significa que sueltas, que dejas de cargar ese peso, que pones esa injusticia en las manos de Dios, que es el único juez justo.
Jesús fue absolutamente claro en esto. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les perdonará las suyas. Es duro, lo sé, pero es la verdad. El perdón no es opcional para el cristiano, es mandatorio. Y la razón es muy simple. Todos necesitamos ser perdonados por Dios infinitamente más de lo que necesitamos perdonar a cualquier persona. Ningún ser humano te ha hecho tanto daño como tú le has hecho a Dios con tus pecados. Y si Dios te perdona gratuitamente, generosamente, completamente, ¿cómo puedes tú negarte a perdonar a otro ser humano? La parábola del deudor despiadado en Mateo 18 ilustra esto perfectamente. El rey perdona una deuda impagable a su siervo, pero ese mismo siervo se niega a perdonar una deuda minúscula a su compañero. Y el rey, enojado, lo entrega a los verdugos. Es una advertencia seria. Quien ha sido perdonado mucho, debe perdonar mucho. Pero entiendo que perdonar, especialmente cuando el daño es profundo, no es algo que se hace de una vez y ya está. Es un proceso, muchas veces largo, doloroso. Es una decisión que tienes que tomar repetidamente. Habrá días en que pensarás que ya perdonaste y de repente el recuerdo vuelve con toda su fuerza y la rabia resurge. No significa que fallaste, significa que necesitas volver a elegir el perdón, una y otra vez. 70 veces 7, como dijo Jesús, que significa infinitamente. Cada vez que el dolor resurja, cada vez que la tentación de la amargura vuelva, elige perdonar de nuevo. Di, Señor, yo elijo perdonar a esta persona que me abandonó. No siento ganas de perdonar, pero por obediencia a ti, por mi propia sanación, elijo perdonarlo. Ayúdame a perdonar con el corazón, no solo con la mente. Transforma mi dolor en compasión, mi rabia en paz, mi resentimiento en libertad. Y Dios honrará esa oración. Poco a poco, la herida irá sanando. No desaparecerá mágicamente, probablemente siempre tendrás una cicatriz, pero ya no será una herida abierta que sangra constantemente. Y hay algo más sobre el perdón que necesito decirte. Perdonar no significa confiar automáticamente, son dos cosas diferentes. Puedes perdonar a alguien que te traicionó sin por eso volver a confiarle tu corazón inmediatamente. La confianza se gana, se construye, requiere tiempo y evidencia de cambio real. El perdón es una decisión unilateral que tomas por tu bien y por obediencia a Dios. La confianza es algo que se desarrolla en el contexto de una relación donde hay arrepentimiento genuino, cambio de comportamiento, consistencia en el tiempo. Entonces, si alguien te abandonó, puedes y debes perdonarlo. Pero eso no significa que tengas que permitir inmediatamente que vuelva a tu vida en la misma capacidad que tenía antes. Necesitas sabiduría, necesitas discernimiento, necesitas establecer límites saludables y todo eso es compatible con el perdón. De hecho, los límites saludables son expresión de amor propio, que también es mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual implica que debes amarte a ti mismo correctamente. Ahora bien, hay una dimensión del sufrimiento que no puedo dejar de mencionar porque es una de las más dolorosas y a la vez más santificadoras. El sufrimiento que viene de ver sufrir a quienes amas. Cuando tu hijo está enfermo y tú no puedes hacer nada, cuando tu esposa lucha con depresión y te sientes impotente, cuando tus padres ancianos declinan y sabes que los estás perdiendo, cuando un amigo cercano se aleja de Dios y ves cómo se autodestruye, ese sufrimiento tiene una particularidad. No es tuyo directamente, pero lo sientes como si lo fuera, o incluso peor. Porque a veces es más fácil sufrir tú mismo que ver sufrir a quien amas. Los padres entienden esto perfectamente. Preferirían 1000 veces estar ellos enfermos antes que ver sufrir a su hijo. Ese es el dolor del amor, el sufrimiento que nace precisamente porque amas. Y este tipo de sufrimiento te conecta de una manera muy especial con el corazón de Dios, porque Dios también sufre viendo sufrir a sus hijos. Él no es un Dios impasible, indiferente, que mira desde lejos con frialdad. Al contrario, Dios sufre con nuestro sufrimiento. Las entrañas de misericordia de las que habla la Escritura, esa compasión divina, no es solo un sentimiento bonito, es un sufrimiento real. Dios sufre cuando tú sufres. Sufre cuando ve a sus hijos destruirse con el pecado. Sufre cuando ve injusticia. Sufre cuando ve dolor. Y envió a su propio hijo a sufrir la peor de las muertes precisamente porque no podía soportar vernos sufrir eternamente. Esa es la locura.
del amor divino, el escándalo de la cruz. Dios prefirió sufrir Él mismo antes que dejarnos sufrir solos, antes que abandonarnos a nuestra perdición. Entonces, cuando tú sufres viendo sufrir a quien amas, estás participando del sufrimiento de Dios mismo. Estás experimentando lo que Él experimenta constantemente, mirando a sus hijos amados pasar por dolores terribles. Y hay algo profundamente santificador en eso, porque ese sufrimiento te purifica del egoísmo, te expande el corazón, te hace más compasivo, más humano, más parecido a Cristo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, dijo algo hermosísimo. Quien está unido con Cristo de manera viva experimenta en sí mismo algo de la amplitud de su corazón y siente en sí su amor. Y ese amor no puede limitarse a las pocas personas que se le han confiado. Ese amor abraza a todos. El sufrimiento por amor te conecta con el amor universal de Cristo. Te hace capaz de amar más allá de tus límites naturales. Te expande hasta dimensiones que ni siquiera sabías que existían en ti. Pero este sufrimiento por los seres queridos también requiere algo muy difícil: soltar, confiar, reconocer tus límites. No puedes salvar a nadie. No puedes controlar la vida de tus hijos adultos. No puedes obligar a tu cónyuge a ser feliz. No puedes forzar a nadie a elegir a Dios. Por más que ames, por más que te duela, hay cosas que están fuera de tu control, están en las manos de Dios y en el libre albedrío de esas personas. Y aprender eso, aceptar eso, es un acto de fe tremendo. Es decir, Señor, yo haría cualquier cosa por esta persona que amo, pero reconozco que no puedo salvarla, solo tú puedes. Pongo en tus manos a mi hijo, a mi esposa, a mi amigo. Seguiré amando, seguiré orando, seguiré haciendo lo que esté a mi alcance, pero suelto la ilusión de control. Confío en que tú los amas aún más que yo, en que tienes un plan para ellos, en que no los abandonarás aunque yo no vea cómo los vas a rescatar. Santa Mónica es el ejemplo perfecto de esto. Durante 30 años oró por la conversión de su hijo Agustín, que vivía en pecado, en herejía, lejos de Dios. 30 años de lágrimas, de súplicas, de sufrimiento por verlo perdido. Y cuando le preguntó a San Ambrosio qué más podía hacer, él le dijo algo que la consoló profundamente. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Y efectivamente, Agustín se convirtió en uno de los santos más grandes de la iglesia, en doctor de la iglesia, en un gigante de la fe. Pero Mónica tuvo que perseverar, tuvo que confiar, tuvo que seguir orando año tras año sin ver resultados, creyendo contra toda evidencia que Dios actuaría, y Dios actuó. No en el tiempo de Mónica, sino en el tiempo de Dios, pero actuó. Y lo mismo puede suceder con las personas que tú amas y por las que sufres. No pierdas la esperanza, no dejes de orar, no dejes de amar, pero confía en que Dios está obrando aunque no lo veas. Confía en que sus tiempos son perfectos, confía en que Él ama a esa persona incluso más de lo que tú la amas. Y finalmente, quiero hablarte de algo que es el culmen de todo sufrimiento cristiano, la cumbre más alta a la que puede aspirar un alma que sufre: la unión mística con Cristo crucificado. No todos están llamados a experiencias místicas extraordinarias, eso es cierto. Pero todos, absolutamente todos los cristianos están llamados a una intimidad profunda con Cristo que se alcanza de manera privilegiada a través del sufrimiento. Cuando llevas tu cruz cada día, cuando aceptas tu sufrimiento uniéndolo al de Cristo, cuando dices como San Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces algo extraordinario sucede en el plano espiritual. Te vas transformando en Cristo, te vas configurando a Él, vas adquiriendo su mente, su corazón, su manera de ver y de amar. Y esa transformación, hermano mío, esa es la meta de toda vida cristiana, esa es la santidad a la que todos estamos llamados. Los santos lo entendieron perfectamente. San Juan de la Cruz buscaba activamente el sufrimiento no por masoquismo, sino porque había descubierto que en el sufrimiento encontraba a Cristo de la manera más íntima. Santa Teresa de Ávila decía: o padecer o morir, porque el sufrimiento la acercaba a su amado. San Pablo decía: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, porque entendía que su sufrimiento tenía valor redentor cuando se unía al de Cristo. Estos no eran locos, no eran personas enfermas psicológicamente, eran personas que habían descubierto el secreto más grande, que el sufrimiento aceptado con amor es el camino más directo hacia la santidad, hacia la unión con Dios, hacia la plenitud para la que fuimos creados. No buscaban el sufrimiento por el sufrimiento, buscaban a Cristo y descubrían que la cruz era el lugar privilegiado del encuentro. Tú no tienes que llegar ahí inmediatamente.
No tienes que forzar nada. Pero sí te invito a que mantengas tu corazón abierto a esa posibilidad, a que cuando estés sufriendo te preguntes, Señor, ¿cómo quieres usarme en este sufrimiento? ¿Cómo quieres transformarme a través de él? ¿Qué estás tratando de enseñarme? ¿A quién quieres que ayude con mi testimonio? No des por sentado que tu sufrimiento es solo algo negativo que hay que eliminar lo más rápido posible. Puede ser eso sí, y está bien buscar alivio, pero también puede ser una invitación de Dios a algo más profundo, a una intimidad mayor, a una misión específica. Puede ser que Dios te esté llamando a ser víctima de amor como Santa Teresita, ofreciendo tus sufrimientos por la conversión de pecadores. Puede ser que te esté preparando para un ministerio futuro donde tu experiencia de dolor será la credencial que te dé autoridad para ayudar a otros. Puede ser muchas cosas. Mantente abierto, mantente atento, mantente disponible. Y Dios te revelará su propósito en su tiempo perfecto